Bueno, para continuar con nuestras presentaciones, invito al doctor Pedro Maldonado, representante de la RL3, Inteligencia Artificial Inspirada en el Cerebro. Pedro, ¿ubita? Sí. No sé cómo cambiar esto, dame un segundo. Ahí está. Pero no sé. A ver. No, cambia aquí, pero no cambia. Sí, no cambia. Ahí sí. Ahí sí. Sí, revisa si es que te cambia por si acaso. Sí. Aunque no veo lo de presentador aquí. Ahí sí, hola, ahora sí. Buenas tardes a todos. Estamos un poco atrasados en la hora, así que voy a tratar de hacerla un poco más corta para que podamos seguir con el programa. Yo les voy a presentar un poco los proyectos que estamos atacando en la línea 3. Como ustedes pueden leer ahí, la idea es tomar inspiración de la manera en cómo el cerebro es inteligente y luego trasladar algunas de las características de nuestro propio cerebro en algoritmos de inteligencia artificial. Y de hecho sabemos que las redes neuronales que estamos ocupando hoy en día, tanto neural networks como deep learning, están basadas en conocimiento de la neurociencia. Lo primero que voy a hacer aquí es compartirle un poco los integrantes de esta línea, que si ustedes lo miran con detalle tiene una característica que es muy importante en esta línea y es la multidisciplinaridad. Es decir, en este grupo de trabajo hay psicólogos, hay neurocientíficos, ingenieros en computación, ingenieros eléctricos, etc. Y justamente este grupo muy heterogéneo el que permite que haya distintas miradas y podamos cruzar este puente entre la biología y la ciencia de la computación. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos dos grandes líneas de trabajo. Una, trabajar en neurociencia básica, y la idea general es entender cómo el cerebro o redes neuronales reales aprenden y trasladar estas reglas de aprendizaje a nuevos o mejores algoritmos de lo que estamos usando hoy en día. Y por otro lado, la neurociencia cognitiva y psicología cognitiva, que es muy importante porque gran parte de lo que nosotros llamamos inteligencia es realizado a través de estas conductas cognitivas, particularmente en lo que se refiere al lenguaje, ¿ya? Que vamos a ver en detalle. Ahora, ¿por qué es importante trabajar en una relación estrecha entre el cerebro y computación e inteligencia artificial? Lo primero es porque generalmente eso es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo, ¿cierto? Tratar de imitar o emular los aspectos cognitivos de nuestro propio cerebro que llamamos inteligencia, ¿cierto? Que si bien hay una definición muy heterogénea, uno puede juntar la inteligencia como la habilidad para resolver problemas, ¿ya? Desde el punto de vista de la neurociencia cognitiva, esa es una definición operacional. Y como dije al principio, lo que queremos hacer es saber cómo nosotros y con nuestro cerebro aprendemos, un proceso largo, y luego algunos de estos aspectos
ojalá todos, puedan ser trasladados a la generación de nuevos algoritmos. Y particularmente prestar atención a lo que ocurre durante el desarrollo de nuestro propio cerebro y particularmente en relación al lenguaje. Porque nuestra inteligencia proviene de aprendizaje y como ustedes saben, casi todos los algoritmos requieren o pasan por una etapa de aprendizaje. Y este aprendizaje desde el punto de vista de la biología está intrínsecamente relacionado con el desarrollo, con lo que pasa en nuestros primeros años de vida y que luego acumulamos en la edad adulta. Ahora voy a dar un poco de detalle de estas dos áreas de trabajo. En primer lugar, de la neurociencia cognitiva y psicología cognitiva, y que en el fondo, como dije al principio, busca entender cómo nosotros realizamos ciertas tareas cognitivas para luego aplicarlas. Entonces, por un lado, aprendemos, ¿cierto?, en una situación de incerteza. En nuestro cerebro no captura de manera fiel nuestro entorno ni nuestras relaciones, nuestro aprendizaje. Y por lo tanto hay un proceso en el cual uno maneja incerteza y va generando un modelo mental del mundo a través de la reducción de esta incerteza. Y por lo tanto, la curiosidad es un elemento fundamental que nos permite adquirir estas habilidades cognitivas. La adquisición del lenguaje, esto es clave, una de las líneas centrales, ¿cierto? Por dos razones importantes. Uno, porque a través del lenguaje nosotros manifestamos la inteligencia y porque muchos algoritmos de inteligencia artificial justamente buscan emular o replicar la manera en que nosotros construimos y utilizamos lenguaje. Y por lo tanto, si queremos hacer mejores algoritmos para escribir o entender el lenguaje, hay que entender cómo nosotros desarrollamos este lenguaje. Y por supuesto, para algunas de las tareas de inteligencia necesitamos un pensamiento crítico, una manera en que el cerebro opera con el mundo que llamamos pensamiento crítico. ¿Cómo trasladamos eso? Como acaba de decir Marcelo, muchos algoritmos hoy en día son ciegos, ¿cierto? No tienen pensamiento crítico, simplemente se comen estos sesgos, digamos, y son trasladados a los algoritmos. Y en este sentido esperamos justamente colaborar con las otras líneas de investigación para poder implementar estos modelos predictivos de aprendizaje y desarrollo cognitivo. Voy a mostrar un ejemplo del tipo de cosas que hacemos en esta línea y que tiene que ver con entender el proceso de aprendizaje del lenguaje en niños, por ejemplo. Y por un lado está el examen psicológico y conductual de cómo ellos van formulando el lenguaje, pero también mirando los mecanismos neurofisiológicos. Entonces, lo que estoy mostrando acá es una técnica muy usada en neurociencia cognitiva que se llama electroencefalografía, que ocupa una serie de electrodos puestos sobre la cabeza, es como ir al estadio y llenar de micrófonos por afuera y tratar de escuchar el barullo de los asistentes y entender su dinámica. Algo bastante complicado, pero aquí efectivamente se muestra un ejemplo en lo cual este es en un gráfico de tiempo versus voltaje de un electrodo y cómo este electrodo diferencia distintas conductas del lenguaje. Y también uno puede construir unos mapas que dice dónde está cada señal y cómo cambia con relación a un vocablo diferente. Entonces, a través de la electroencefalografía y el examen de la conducta en niños que aprenden a hablar, uno puede entender cuáles son los mecanismos básicos. Por otro lado, en neurociencia básica lo que estamos tratando de hacer es simular una red neuronal, pero como decía alguien por ahí, las redes neuronales hoy en día no tienen ninguna restricción, son libres. Pero estrictamente el cerebro sí tiene restricciones físicas importantes, particularmente restricciones energéticas. Nuestro cerebro es apenas el 2% de nuestro cuerpo y ocupa casi el 20% de toda la energía. Tener neuronas activas es caro energéticamente y por lo tanto parece razonable esperar que hay limitaciones importantes en cómo opera y aprende una red. Y lo que hemos hecho nosotros es una tarea de conceptualizar estas restricciones energéticas y trasladarlas a cómo podría o qué cosas cambian en una red neuronal
para aprender, pero que a su vez están delimitadas por la homeostasis de energía. Y lo que estamos tratando de hacer es trasladar esto a redes neuronales artificiales, donde vamos a incorporar restricciones energéticas. Por otro lado, también estamos simulando un modelo predictivo del cerebro, de la corteza, porque gran parte de nuestra habilidad de inteligencia se relaciona con esta lámina muy grande que tenemos, que curiosamente hace muchas cosas distintas. Esto es una cosa interesante en nuestra corteza cerebral, porque si uno toma un pedazo de acá o de acá, se ven estructuralmente iguales, sin embargo están participando en tareas de inteligencia totalmente distintas. ¿Por qué es eso? Pareciera que hay un circuito base de nuestro cerebro que es capaz de hacer algo, y eso es lo que estamos tratando de simular. Y por último, la idea es justamente tomar este conocimiento y trasladarlo a nuevos algoritmos de inteligencia artificial, por un lado quizás replicando la arquitectura ahora de redes neuronales reales, cosa que hoy día no ocurre, y también hacerlo en cultivos neuronales, que voy a hablar de esto en un minuto. Si ustedes miran, la mayoría de la manera en que estamos haciendo inteligencia artificial, esto está basado en redes neuronales, ¿cierto?, de los 80, o en las últimas décadas en aprendizaje profundo. ¿Ya? Y cuando uno mira estas redes, uno dice, ¿de dónde salió estas ideas? ¿Ya? Y resulta que la manera en cómo están configuradas estas redes provienen justamente de una inspiración biológica, particularmente examinando la manera en cómo funciona el sistema visual nuestro. ¿Ya? Y como ustedes recuerdan, en general, ¿cierto? Todos ustedes saben probablemente en estas redes profundas lo que ocurre es que hay una entrada que es básicamente, ¿cierto?, una colección de píxeles de una imagen, pero que a través de las distintas capas, estos elementos de la red van teniendo una actividad que parece ser más selectiva por algún rasgo de la imagen, y esto se va complicando hasta finalmente caer en un cierto salida. ¿Ya? Si uno mira un libro de neurociencia de los años 70 o 80, se va a encontrar con algo muy parecido, que es lo que les presento acá, ¿cierto? Este es un cerebro humano, aquí está el ojo y la retina, y lo que se muestra aquí en líneas azules es las conexiones neuronales que van desde el ojo hacia la corteza, o varias cortezas. Entonces, aquí está el ojo, aquí está un paso intermedio, y cada una de estas cajitas representa una corteza visual diferente. Y si ustedes van y miran lo que hacen las neuronas en cada una de estas regiones del cerebro, se van a encontrar exactamente con la misma fenómeno que ocurre en Deep Learning, en que en cada etapa hay un aumento en la complejidad de la actividad de esas neuronas en relación al estímulo. Entonces, el Deep Learning fue inspirado básicamente en esta arquitectura. ¿Ya? Una de las cosas que está ausente de esta arquitectura y de este mono, de hecho de este libro clásico de neurociencia, es que si ustedes se fijan, todas estas flechas van de un lado hacia el otro, ¿ya? En lo que uno considera un sistema abierto, open loop. Está la entrada y está la salida. ¿Ya? Lo que no está aquí es flechas que van en la dirección contraria, y estas conexiones sí existen. Por ejemplo, las conexiones de este pedazo hacia ese otro pedazo son 10 veces más numerosas que las que van en esa dirección. Entonces, no hemos incorporado la arquitectura real del sistema nervioso en redes neuronales que son unidireccionales. Ahora, con un poco, ¿cierto?, con el reinforcement learning hay incorporación un poco de esa actividad. Si uno mira la conectividad real de las distintas áreas visuales del cerebro, uno se encuentra más bien con este mono. ¿Ya? Aquí está el ojo, aquí está intermedio, y cada una de estas cajitas es una región diferente del cerebro, y como ustedes pueden ver, esto es una red increíblemente interconectada, donde las cosas no fluyen en una dirección, sino que fluyen en ambas direcciones. De ahí un poco la idea, ¿cierto?, de que el cerebro es un cerebro predictivo y no un cerebro que simplemente computa esto en secuencia.
Y para terminar, contarles uno de los proyectos que estamos haciendo para tratar de entender cómo ocurre el aprendizaje en redes neuronales reales y luego trasladarlo en algoritmos de inteligencia artificial. Y para eso hacemos algo que llamamos brain in a dish o cerebro en un plato. Lo que hacemos es tomamos una camarita y cultivamos neuronas extraídas de una rata. Estas neuronas forman una red y viven ahí un tiempo. Ahora, una de las gracias que uno puede hacer es que esta camarita tiene una serie de electrodos, que son estos puntos redondos que están acá, y con esto uno puede hacer dos cosas: escuchar la actividad de algunas neuronas o pasar corriente y activar de vuelta las neuronas. Hace varios años, Novellino, usando estos métodos, lo que hizo fue conectar algunas neuronas de este cultivo y conectarlas al motor, a motores de una rueda de un carrito. Y este carrito se mueve a una velocidad que depende de la actividad eléctrica de algunas de las neuronas de la red. Este carrito también tiene un sensor de proximidad. Cuando el carrito se acerca a un objeto, este sensor de proximidad transforma la actividad de este sensor en la estimulación de otras neuronas de esta misma red, creando un circuito cerrado. ¿Sí? ¿Qué se observa? Que con el tiempo esta red neuronal, que obviamente no tiene idea de la existencia física del mundo, aprende a no chocar. Aprende. Y uno hace este cultivo con otras células y aprende igual, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un modelo, y de hecho ya tenemos varios de estos cultivos, donde, excepto que nosotros en vez de usar un carro real usamos un carro virtual, pero básicamente lo mismo. Y por lo tanto uno puede observar aprendizaje en pequeñas redes neuronales. Y la pregunta es, ¿dónde está el incendio? La pregunta es, ¿cuáles son las reglas de modificación sináptica que dan cuenta de la habilidad de este aprendizaje y si podemos trasladar esas reglas a inteligencia artificial? ¿Ya? En este caso se pudo aprender y esto es lo que estamos replicando. Ahora, esto curiosamente no es tan poco novedoso, ha sido interés de varios grupos y particularmente les voy a mostrar una publicación reciente del grupo de Carl Friston, que efectivamente hizo algo muy parecido, excepto que en vez de tener un carrito, enseñó a esta red neuronal a jugar Pong, ¿no? Para aquellos de ustedes que, no sé, la mayoría se ve harto más joven que yo, Pong era uno de los primeros juegos donde era como una especie de ping-pong, ¿cierto?, contra un muro. Ellos mostraron que este tipo de red neuronal es capaz de aprender a jugar Pong y va usando básicamente exactamente el mismo tipo de configuración, es decir, una serie de neuronas que reciben input desde la posición del cursor y que luego el cursor se mueve dependiendo de la actividad de otro grupo neuronales en un sistema cerrado, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que hemos usado típicamente en inteligencia artificial, particularmente en aprendizaje profundo de estos sistemas abiertos, pareciera que el cerebro ocupa en gran medida algoritmos que están encerrados en esta dinámica de circuitos cerrados y por lo tanto, si uno puede aprender estas reglas, lo puede trasladar. Ahora, lo interesante es que aunque estas pocas neuronas no necesariamente lo hacían tan bien como un humano, aprendían muchísimo más rápido que un humano. Es decir, este tipo de sistemas pueden, por el momento, aprender, pero lo más interesante es que aprenden a una enorme velocidad. Y obviamente entonces lo que estamos buscando es entender y conocer cuáles son las reglas de aprendizaje para luego generar nuevos algoritmos de inteligencia artificial. Y con eso termino. Si hay preguntas, gracias.
Hola, hola, disculpa. Bueno, llegué tarde, estábamos en la otra parte, así que por eso llegamos tarde. No sé si lo habrás mencionado, pero ¿cómo le das el feedback de vuelta en este juego para poder premiar en la parte del punk? Sí, lo primero que quiero destacar es que en realidad no hay premio, no hay corrección de error. Tanto en el carrito que se mueve y no aprende a no chocar, como en este sistema en el cual juega Pong, lo que se entrega de vuelta a otras neuronas es una estimulación eléctrica que depende de algún parámetro, por ejemplo, la posición del cursor versus la posición de la bolita. ¿Ya? En el caso del otro cultivo que aprende un carro a no chocar, el sensor de proximidad estimula unas neuronas en función de la cercanía con el objeto. Entonces, ese estímulo a cualquier neurona de la red evoca cambios tal que no choca. Ahora, ¿por qué aprende a no chocar? En parte, creemos nosotros que tiene que ver con esta propuesta teórica de homeostasis energética. Lo que hacen las redes es tratar de no minimizar la energía, ¿sí? Sino que de optimizar la energía y mantener una cierta homeostasis energética, que es increíblemente potente en nuestro cerebro. Entonces, resulta que nosotros aprendemos no porque tenemos un objetivo en la vida, sino porque nuestras redes neuronales buscan solucionar un problema de minimizar energía. Y así es como resulta nuestra conducta. Desde afuera, desde nuestro discurso, inventamos algo, pero eso. Hola. Cuando existe este aprendizaje en estas redes, de lo mismo que estaba hablando ahora, ¿hay cambios en la morfología neural? O sea, ¿qué tipo de cambios se ve mayor? Por ejemplo, sinapsis, no sé, formación de dendritas, ¿se ve algún cambio de ese estilo? Debiera haber cambio, pero no sabemos, porque esto es tan nuevo que nadie lo ha estudiado todavía. Una de las cosas que vamos a hacer dentro de Senia es hacer estos cultivos mientras podemos monitorear muchos aspectos morfológicos y metabólicos de la red neuronal y por lo tanto aprender cuáles son las reglas bajo las cuales está cambiando. Si son solamente conexiones estructurales, si se arregla la red en una arquitectura especial y a lo mejor es cierta arquitectura la que está detrás del aprendizaje o es simplemente un cambio de metabólico, etc. Eso es lo que estamos tratando de hacer. ¿Sí? ¿Puedo preguntar yo? Por supuesto. Gracias, Pedro. Oye, y con respecto, ¿esto depende de las características del obstáculo del comportamiento o es generalizado para cualquier tipo? Por ejemplo, si el obstáculo representa cierto nivel de resistencia, ¿cambia el tipo de estrategia? ¿Lo han explorado eso? No, hasta el momento no ha sido explorado. Esto, como digo, hay muy poco de esto, porque son experimentos relativamente nuevos y lo que se sabe es que aprenden en la configuración que está. Si uno cambia la configuración, obviamente es posible que cambie el aprendizaje o la velocidad o la estrategia del cultivo, digamos. Pero estamos recién en una etapa muy inicial. Igual aprovecho de presentarle a Marcela Peña, quien también es investigadora principal de esta línea y quien ha liderado estos estudios que mencioné anteriormente sobre el entendimiento del desarrollo del lenguaje clave para algoritmos de inteligencia artificial. Así que pueden hablar con Marcela también sobre eso. Gracias, Pedro. También se les han considerado cómo poder incluir también dentro del cultivo estas ideas que mencionabas tú del aprendizaje activo, o sea, cómo esta maquinita también de alguna manera se podría motivar en moverse, porque quizás no es solamente esa, no sé, en fin, pero... Sí, justamente uno puede considerar este closed loop como de percepción activa, ¿ya? Y para aclarar un poco el concepto, te agradezco la pregunta, normalmente creemos que nuestra actividad perceptual es simplemente el procesamiento de estímulos que llegan a nuestro sentido. En realidad esto es lo menos frecuente. Lo más frecuente es que nuestro propio cerebro
el que genera cambios sensoriales. Nosotros movemos los ojos y el estímulo cambia, movemos las manos, etc. ¿Sí? Entonces, nuestro cerebro no es que espera que algo pase y procese como un aprendizaje profundo. Al revés, el cerebro genera una acción que provoca un cambio. La gracia de la percepción activa es que ese cambio es predecible por el cerebro. Entonces, cuando nosotros movemos el ojo, sabemos dónde va a mover el ojo, cuándo vamos a mover el ojo y qué vamos a ver cuando movemos el ojo. No estamos haciendo uso de ese conocimiento que tiene el cerebro para inteligencia artificial. Entonces, considerar sistemas de percepción activa podría ser clave. Ahora, en estas redes, ¿cierto?, recursivas, es posible que se esté incorporando, pero no, digamos, no está implementado en forma masiva todavía. Pero es una muy buena sugerencia. Ya, hola, Pedro. Hola. Primero, agradecer por el trabajo y la investigación que nos mostraste. De hecho, yo soy súper fan de todo lo que tiene que ver con la neurociencia y la neurología. Mi pregunta va a, ¿cuál es cómo proyectas tú el futuro de la investigación que estás planteando con este sistema o neurona de inteligencia artificial que puede, en base a su entorno, analizar y tomar las decisiones? Lo pregunto porque en 2018 yo realicé una investigación con un profesor de la Universidad Mayor llamado Felipe Corp, es director del Departamento de Biología Interactiva, y yo hice una investigación sobre brotamiento colateral, que se basa en que las mismas neuronas pudieran autoenseñarse a regenerarse esas conexiones neuronales en el cerebro que se pierden por Alzheimer o el mismo Parkinson. Sí, efectivamente, una de las características más importantes del cerebro es este permanente cambio en las conexiones, ¿cierto? Que es lo que nos permite aprender. Si no pudiéramos cambiar nuestras conexiones, no aprendemos. Pero la naturaleza fina de por qué cambian y cómo cambian frente a un aprendizaje es algo que todavía no sabemos bastante poco. Lo interesante de este tipo de redes es que cada vez que uno siembra estas neuronas, la red que obtiene no es exactamente la misma, es un poco diferente. Y aún así todas aprenden. Entonces tiene que haber alguna regla general de aprendizaje. ¿Sí? De la misma manera como los estudios en desarrollo del lenguaje, ¿cierto?, tratan de capturar cuáles son las reglas de adquisición del lenguaje que son comunes en distintos idiomas, la idea es capturar eso para luego implementarla en las redes. Entonces, estamos en esta línea inspirada en el cerebro atacando como dos extremos. Por un lado, unas pocas redes y por otro lado, un cerebro entero aprendiendo a hablar. ¿Sí? Y, digamos, algún momento nos encontraremos, ¿no? Vale, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.